reportando los estudios internacionales. Bueno, y la leucemia linfoblástica de estirpe T pues, representa menos proporción en comparación con la de precursor de célula B. A diferencia de la leucemia linfoblástica de estirpe B, las mutaciones o alteraciones genéticas en este momento aún no se consideran del todo como para pronóstico. Lo que sigue predominando es las características de la enfermedad al momento del diagnóstico, si hay una enfermedad extramedular, la carga tumoral al diagnóstico y sobre todo la enfermedad mínima residual. 50% de los niños han identificado que tienen algunas alteraciones, principalmente TLX1, LIL1, TAL1 y TLX3. La que más comúnmente se identifica es TLX1. Entonces, como podrán ustedes ver, existen diferentes tipos de alteraciones. Lo importante de estas es identificar aquellas que pueden tener un pronóstico desfavorable en el paciente para poder tomar decisiones en cuanto a ellas. Muchas veces la existencia per se de estas no implica a lo mejor una estrategia terapéutica de opción como el trasplante. La normativa va a estar en cómo el paciente está respondiendo al tratamiento convencional. Este tipo de alteraciones deben de tomarse de la mano con otras estrategias como la enfermedad residual mínima y de acuerdo a ello a decidir la intensificación del tratamiento u otras estrategias como el trasplante. Los dejo con esta reflexión del mismo Virchow de 1886. Les recuerdo, estamos en el 2019. No deseo inferir por ningún medio que la enfermedad en cuestión, hablando él de la leucemia, es incurable, pero espero que para esta a la larga les sea encontrada una cura. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a platicar en media hora algunas consideraciones que he hecho o que he pensado, porque ya las ha pensado alguien antes, con respecto a lo que yo creo son retos para tratar a los niños con leucemia en México. Espero que les interese algo. ¿Cómo estamos ahora en México? En términos muy generales, con curaciones y supervivencias globales bastante menores que la del mundo civilizado, incluso menores que la de países que condiciones económicas peores que las nuestras. El Seguro Popular en sus últimos reportes nos dijeron que teníamos una supervivencia libre de enfermedad a 3 años de 45.5% de niños con linfoblástica. Es claro, para que nadie se sienta ofendido, que estos números son generales para el país, específicamente para lo del Seguro Popular. Pero si existieran, que existen seguramente hospitales con números mejores, bastante mejores que esos, cuando menos creo que esos hospitales tendrían que tener una duda razonable si sus resultados podrían ser todavía mejores. ¿Cómo podríamos explicar lo que pasa con respecto a esos números tan malos? Pues que todavía seguimos diagnosticando pacientes muy tardíamente, que tenemos muchos abandonos todavía, bastante más de los que tendríamos que tener, que no tenemos ni idea acerca, en general, estoy hablando en general otra vez, acerca del apego que tenemos con nuestros pacientes al tratamiento, y que también tenemos una mortalidad relacionada al tratamiento cuando menos 10 veces más de la que se publica en los países de primer mundo. Voy a volverlo a decir una vez, pero ya no lo voy a repetir. No estoy hablando de un lugar en particular, estoy generalizando para la situación que ocurre en todo el país, ¿ok? Y muchos factores pueden explicar eso que yo les estoy platicando. En particular, yo quiero comentarles algo acerca de los grupos de riesgo y de la mortalidad relacionada al tratamiento. Ya está escrito que en los países pobres como nosotros, esas condiciones de pobreza, de mala educación, de falta de apego, de tener pocos médicos especialistas, de tener sistemas de atención del cáncer débiles, que todas esas cosas influyen para que las cosas no nos salgan como deberían. Y también sabemos, todo el mundo lo conoce, que los grupos de riesgo tienen más de 20 años de que se normaron más o menos los criterios que todo el mundo conoce. Esos son los clásicos factores de riesgo para determinar los grupos. Y después se agregaron
poco más después se agregaron algo así como lo que está publicado, dice la publicación original de los alemanes, que hablaban del factor pronóstico de la respuesta a esteroides en los primeros 7 días de tratamiento, y después, lo que todo el mundo conoce ya, de la superimportancia de la determinación de la enfermedad mínima residual, en diferentes momentos, en diferentes tiempos, por diferentes técnicas, pero todo el mundo está de acuerdo en que esas cosas son muy importantes. Sin embargo, todas estas cosas que estamos mencionando, especialmente los factores clásicos que dijimos al principio, fueron diseñados en países diferentes al nuestro. O sea, no, esa cita que puse hace un momento es la cita que se creó en Estados Unidos para normar criterios y definir qué pacientes tendrían que estar agrupados en los diferentes grupos. Y es cierto también, como lo acaba de platicar Gerardo, que hay cosas que nosotros no nos podemos quitar. O sea, somos hispanos, somos mexicanos, tenemos una incidencia más alta de estas alteraciones genéticas que hacen más probable que alguien se enferme de leucemia, y que ya enfermo de leucemia hacen más probable que el paciente no vaya a resultar bien. Pero esos factores no los podemos mover, esos así son y se fregó. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención que esos factores de riesgo que estamos platicando ahorita, establecidos en esos países, son países que tienen, a diferencia de nosotros, ingresos diferentes, niveles de educación diferentes, hasta distancias de tiempo para trasladarse a esos hospitales diferentes al nuestro. Y en esos factores pronósticos que mencionaba, los países de primer mundo no mencionan nada formalmente de desnutrición, de obesidad, de apego, de adherencia, de nivel de educación de los padres, etcétera, etcétera. Son factores que no son considerados. Esos factores no son considerados por ellos porque la mayor parte de las veces no son un problema para ellos. Y cuando son un problema para ellos, ellos tienen mecanismos para meter a esos pacientes en condiciones diferentes, para nutrirlos mejor, para tenerlos vigilados más estrechamente, para acercarlos al hospital, para estar con vigilancia más estrecha con respecto al apego al tratamiento, por ejemplo. Entonces somos definitivamente un país diferente a donde se establecieron los factores pronósticos que todo el mundo nosotros usamos. Y para ejemplificarlo, estos son 2 casos del Hospital Universitario en Monterrey. Es una niña, la segunda hija de una familia de 2 hijos, los 2 son de riesgo alto. Los papás son dentistas, ganan más de 50,000 pesos mensuales y viven a 20 minutos del hospital. Es una niña que está bien nutrida. En el mismo grupo de riesgo alto tenemos una muchachita que es la quinta de 6 hermanos, que es hija de vendedores ambulantes, que ganan menos de 5,000 pesos mensuales, que tiene que está en los percentiles 10 para peso y talla, y que se tardan 150 minutos en llegar al hospital cuando eso es necesario. Entonces, estas 2 niñas están todavía tratadas en el hospital de la misma manera, como si fueran el mismo grupo de riesgo, cuando en mi opinión son pacientes completamente diferentes. Entonces, esto que les quiero empezar a platicar, yo creo que se basa mucho en esta palabra. Somos en lo que se refiere al tratamiento de los niños con leucemia, tenemos una gran heterogeneidad. Los pacientes son diferentes, incluso los pacientes de la práctica privada son diferentes. Los sistemas de salud en los que todos nosotros trabajamos son diferentes. En el mismo sistema de salud, los hospitales son diferentes. Es decir, estamos trabajando con una mezcla muy variada de condiciones muy diferentes para cada uno de nosotros. Está escrito también desde hace mucho tiempo el factor de educación para cómo le va a ir a un niño con leucemia. En esta cita, por ejemplo, están de acuerdo que el nivel socioeconómico está relacionado muy directamente con el nivel de educación. Entonces, la gente que es pobre, usualmente es una gente que no está bien educada y usualmente es una gente que va a atender menos bien a sus pacientes y que van a tener menos condiciones de poder atenderlos bien. Con respecto al apego y al abandono, eso también está perfectamente determinado, está determinado en otros países, no en el nuestro, pero ellos pudieron también darse cuenta que si el paciente tenía baja adherencia al tratamiento de mantenimiento, específicamente a la administración de purinetol, eso iba a influir en la supervivencia libre de evento. Y también determinaron que las razas tenían variaciones importantes. Nosotros no quedamos bien en ese estudio. Los hispanos eran de los que menos adherencia tenían, junto con los negros. Y en otros estudios posteriores determinaron que ellos llamaban baja adherencia
cuando el paciente recibía menos del 90% de las dosis de purinetol que tendría que recibir. Esa situación ocurría en el 20% de los pacientes de ese grupo estudiado. Y volvieron a repetir que el grado de educación y que la raza tenían mucha influencia para ver qué pacientes eran los que iban a tener menos adherencia. También están escritos los factores que determinan que los pacientes tengan más posibilidades de abandonar el tratamiento, la educación, el nivel socioeconómico y la distancia del centro hospitalario, que son cosas muy comunes para nosotros, juegan un papel muy importante en esa tasa de abandono. Y una cosa más que ellos pudieron encontrar, que la tasa de abandono en muchos sitios, en muchos hospitales ni siquiera la conocemos. La de abandono, la de adherencia, yo creo que todavía tenemos un problema mayor porque no creo que tengamos forma muy estricta de saber si realmente nuestros pacientes están teniendo una adherencia correcta a la administración de purinetol. Obviamente esos datos pues, tenemos que tratar de reportarlos. Con respecto a la obesidad y a la desnutrición, también hay datos que pueden ser importantes, no son constantes. Este estudio, por ejemplo, es un estudio que determinó que en 4 diferentes grupos de pacientes con diferentes índices de masa corporal no encontraron diferencia en la supervivencia libre de evento ni en la supervivencia global. Pero sí encontró, específicamente era para 4 índices de masa corporal diferentes. Era con respecto a obesidad y en sí encontraron que los pacientes que tenían más de 10 años obesos tenían un factor de riesgo adverso con respecto por tener obesidad. Este es un estudio brasileño donde consideraron definitivamente que la obesidad era un factor para su grupo adverso para el seguimiento a largo plazo, especialmente en los pacientes que tenían riesgo intermedio y riesgo alto. Este estudio también es brasileño y ellos encontraron con respecto a desnutrición, ya no a obesidad, que el tener desnutrición grave hacía 8 veces más probable que el paciente tuviera una supervivencia libre de evento corta.